Rodolfo Herrera Charolet. ¿Cómo estás? Muy buenos días aquí desde Factor Buenos Radio. días, gracias, es muy amable. Bueno, pues en la colaboración de cada semana. Adelante. Gracias, eres muy amable. Bueno, pues el tema de novedad de estos días y va a ser por un buen tiempo, pues la incertidumbre trumpiana, como yo le llamo, pues la toma de protesta del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, obviamente lleva aparejado el adecuamiento de las políticas públicas en México, derivado de que sus amenazas parece que son de veras, o sea, no es habladuría, y bueno, es parte de lo que tenemos que entender. Para que tengas una idea, lo que representan los migrantes en San Pedro Cholula, únicamente en el 2024 recibió 51 millones de pesos, casi 52 millones de pesos de remesas. San Andrés Cholula 30 millones, Cuautlancingo 21 millones, y que estos suman 103 millones de pesos nada más en un año, que representan un ingreso para los municipios muy importante, porque esto es el sustento de las familias cholutecas asentadas precisamente en el Valle de Cholula. Sin contar la ciudad de Puebla, es el área que más ingresos tiene. ¿Cuáles son las razones de flujo de esas remesas en los municipios metropolitanos? Bueno, principalmente de que muchos migrantes que están asentados en Nueva York, California, Texas, son en donde pues han creado sus comunidades y desarrollan un trabajo desde la recolección de frutos en los campos, en los restaurantes, lavatrastes, en fin, hasta los empresarios que tienen ya muchos años de crear fuentes de empleo, como el rey de la tortilla, el rey del aguacate, puros reyes. El rey de la tortilla tan solo hizo toda una industria de la tortilla mexicana, aun cuando las tortillas de Estados Unidos no son las mismas que de México porque no tienen los mismos insumos, pero bueno, son muy parecidas. Y además de que son, pues un poco frionas, ¿no? Aquí vamos a las tortillerías Escola y unas tortillas muy ricas, en cambio allá pues son de paquete, ¿no? Entonces son diferentes. Entonces, Tu colaboración, pero también sí. existe el rey del pápalo para Ah, las sí, semitas de te digo Nueva que York. hay Sus terrenos muchos, están al norte de Búfalo, allá en Nueva York, fíjate, también hay un rey del pápalo. del pápalo, pues sí, del rábano y de no sé qué tantas cosas hay. Hay puros reyes, pero son mexicanos y poblanos, por cierto. Poblanos. Entonces, esto habla precisamente de la riqueza laboral y gastronómica que hemos impulsado en Nueva York, California y Texas, que son los principales estados donde tienen migrantes poblanos. Entonces, este carácter histórico y cultural de nuestros municipios metropolitanos con los migrantes convierte pues en lugares atractivos para la inversión San Andrés Cholula, en el carácter inmobiliario, gran cantidad de remesas la han utilizado los campesinos y los oriundos de San Andrés en su carácter inmobiliario, creando pequeñas empresas, pero sobre todo la construcción, o sea, hacen casas, sus casas principalmente, las cambian, las modifican, las rentan, hay gran cantidad de rentas para estudiantes que viene a fortalecer precisamente esta economía. Después Cuautlancingo con inversiones inmobiliarias, pero también industriales, pequeñas industrias que se han instalado, son de origen de las remesas. Y en San Pedro Chula, el más importante de los servicios son los turísticos, en donde las remesas se utilizan para crear pequeños restaurantes, cafeterías, hoteles boutique, en fin, comercios de artesanías. Inclusive hay una empresa que se llama Envíos Azteca, no tiene que ver con Azteca Travels ni tampoco con el Banco Azteca, nada que ver. Es de un oriundo de Juan Cebonilla. Este hombre durante los últimos 20 años ha ido y venido trayendo paquetería, les llaman paqueteros. Bueno, es transporte semanario de artesanías de aquí para allá y cosas de allá para acá. Entonces,
ese tipo de comercios que se crean se fortalecen precisamente con las remesas de los migrantes. Bueno, ¿qué pasa? Y aquí es donde yo discrepo de las miradas fatalistas, apocalípticas de la oposición al régimen establecido. Normalmente lo culpan a la 4T de esta debacle y de estas declaraciones, pero hay que recordar que en época de Peña Nieto, pues principalmente Trump hizo lo mismo y no pasó nada. O sea, sí hay inmigrantes que regresan, que son los ilegales, como siempre ha habido. De hecho, siempre lo han hecho, de regresarlos y perseguirlos, matarlos, en fin. Pero eso siempre lo han hecho. La cosa está en las políticas que ha establecido, directrices ejecutivas, que por cierto los estados demócratas no aceptaron y las impugnaron. Entonces, así como las ordenó, pues también el tribunal las suspendió. Entonces, entre el problema que tiene interno, de que sí ganó las elecciones, pero tiene estados demócratas que no aceptan sus políticas públicas, bueno, pues entonces ahí tienen un pleitecito interno. Ahora, en cuanto a las aranceles, en autos principalmente, hay que recordar que pues, Ford Motor Company, Chrysler, ahora Dodge, pues arman en México y son, en este caso, autos gringos. ¿Qué va a pasar con esas empresas? Entonces, yo creo que ahí hay un pequeño error de cálculo en cuanto a empresas que arman en México y venden en los Estados Unidos o tienen la marca estadounidense, pero no se hace en Estados Unidos. Entonces, ahí tenemos que ver qué pasa. La Volkswagen, el 80 al 90% de su producción la vende a Estados Unidos de muy buena calidad. Bueno, ahí sí hay un problema serio. BMW, pero hay que recordar que este tipo de empresas, Audi, por ejemplo, que es una empresa paralela a Volkswagen, son del mismo grupo corporativo internacional. Hay que recordar que a nivel internacional Volkswagen tiene varias marcas. O sea, no nada más es una, no nada más es Volkswagen. Volkswagen es una de tantas. Es una de las principales, pero no es la totalidad. Y es un mercado principalmente europeo, y también tienen inversiones en Estados Unidos, en el sur de América, en fin. Es un corporativo internacional que tiene pues contactos en toda parte del mundo y tiene empresas en todas partes. Entonces, no es tan fácil decir, bueno, voy a aplicarme una arancel a un auto cuando tiene infinidad de autos más de otros lados, ¿no? De Europa principalmente. Entonces, el escenario de la industria automotriz se va a tener que reajustar, se tendrá que ver qué ocurre en este caso, pero por lo pronto están haciendo la Tiguan, la nueva Tiguan, que no le cambiaron el nombre, vieron que era muy rentable, la siguen haciendo, y bueno, al parecer la siguen vendiendo. ¿Qué pasa si aumentan el precio de la Tiguan, que es de buena calidad, muy buena calidad, los autos? Pues el americano va a comprar un auto de buena calidad, aun cuando sea más caro. Entonces, el que va a ser inflacionario va a ser para ellos, no para nosotros. Finalmente, el que va a pagar ese auto, pues es el residente de los Estados Unidos. Y preferir un Chrysler o un Ford que viene de caída, que son autos que van a salir caros porque tienen mucho mantenimiento o que son de mala calidad, bueno, pues entonces ahí calidad-precio va a ser el que va a ser determinante para penetrar el mercado. No es una catástrofe total, digamos que hay alicientes en este caso. Y todavía falta la respuesta internacional que puede ocurrir con los autos provenientes de Europa del mismo corporativo. Entonces, esto está por ver. En otro asunto de impacto económico, hay que recordar que la mano de obra barata, como dijo Fox, y por ahí un célebre hombre americano, decía que ni los negros lo hacen, hacen trabajo los mexicanos que ni los negros hacen. O sea, ese comentario racista
denota precisamente de que la mano de obra mexicana es bienvenida porque hacen trabajos que ni los mismos americanos realizan y la hacen a muy bajo costo. ¿Qué quiere decir? Que gran parte de la ilegalidad de las industrias se deriva precisamente en la contratación de mano de obra barata. No es lo mismo contratar una industria, bueno, una persona con todas las prestaciones de ley a que los tengas un poquito ahorcados en cuanto al salario. Y hay que recordar que los corporativos, los sindicatos, en este caso automotrices en los Estados Unidos y otros sindicatos, son asfixiantes para la industria estadounidense, no así con los migrantes mexicanos. Hay que compartir en este caso un escenario no catastrófico, sino tampoco preocupante, sino ocupante, o sea, decir qué podemos hacer, crear retos y oportunidades. Hay que recordar que Dinamarca, precisamente, es autosuficiente, hizo un sistema económico en el que es autosuficiente y lo que le sobra exporta, pero no le importa si el mercado se cae o no se cae, ellos son estables, tienen una estabilidad mucho mayor porque hicieron tecnología verde. O sea, todo su ámbito industrial está enfocado a su propio esfuerzo y sobre todo a la tecnología verde. Entonces, yo creo que es un momento de que los mexicanos hagamos precisamente eso, una actividad de autosuficiencia y no estemos dependiendo de todo lo que los gringos venden o compran. O sea, estamos mal. El habernos colgado precisamente de la fortaleza de un depredador mundial. Los Estados Unidos no producen, no tienen gran capacidad para tener recursos naturales y son los depredadores del mundo. O sea, Sí, se toman el oro de un lado, se toman el petróleo de otro, agarran por acá, agarran por allá. O sea, son los rivales. así es. Entonces, es como un parásito necesario, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy poderoso, es un parásito muy grande y entonces somete a los pueblos que tienen riquezas naturales pues, para poderlos explotar. Entonces, en el momento que este parásito se vuelve más grande todavía y es dañino para la salud, pues lo tienes que eliminar. Esto es, irlo eliminando, irlo bajando. Hay que ver que es una economía que va en decadencia. ¿Por qué? Porque el mercado asiático, en este caso los chinos, que Ujú. son los más importantes, pues le están pegando muy duro a su mercado. O sea, ellos son una potencia. Y Europa, en este caso, tiene también lo suyo. Entonces, hay que saber que Dinamarca está en Europa, muchos no lo saben, pero bueno, está en la parte Claro. nórdica. Y bueno, los países nórdicos que son autosuficientes, Islandia, Dinamarca, Noruega, todos esos, pues Pues como sí. parte de la comunidad europea, ¿qué está ocurriendo? Oye, Pues que van a cerrar se filas, le ¿no? llama depredadores, ¿no? De alguna manera, el actuar de, pues como lo hacen, no todos los estadounidenses, pero como Como país. representante Sí, del claro. capitalismo, pues más radical y soberbio y en ocasiones hasta egoísta, por eso nos Sí. hacen lo que nos hacen, mi queridísimo. ¿Por Pues, qué nos dejamos? Como dicen, pero bueno, para concluir esta intervención trumpiana, como le digo yo, es en las remesas del 2017 y 2021, para que tengan idea lo que pasó en la época del gobierno pues, de nuestro presidente también, priista en ese momento, el crecimiento fue superior al 50%, lo que confirma una hipótesis de que las políticas migratorias, por duras que parezcan, no son el principal factor que determina estos envíos. O sea, no es así. Los que mandan dinero son los que han estado establecidos, los que ya tienen inclusive residencia. Muchos, sí cierto, un buen porcentaje son de los que están yendo, que no tienen sus papeles. Bueno, pero esos, los que no tienen documentos, son los que cobran más barato y son los que contrata el comerciante estadounidense, porque digo, si te cuesta la mitad de precio, ¿quién contratas? Y se la rifan con decir, bueno, no trabajas conmigo, ¿eh? sí, Y lo siguen contratando. así Entonces, ¿qué es. quiere decir? Que
que estas remesas, que son las menos del gran bonche de remesas, una cantidad importante, son de los que están residentes y que no van a regresar. Van a regresar a los que no tengan papeles, a los que se van cruzando apenas, en fin. Pero los que están ya en Estados Unidos no los van a regresar. Entonces, no es tan catastrófico. O sea, esas voces catastróficas yo creo que son pro-yanquis, ¿no? O sea, están viendo precisamente cómo fastidiar nada más las políticas públicas y criticar por criticar sin fundamento. Entonces hay que esperar primero cuál es la repercusión, qué hacer. Todos están hablando, no, pues vamos a venir con millones de migrantes. Ajá, y todo el trabajo en Estados Unidos, ¿quién lo va a hacer? Entonces, Ujú. no es tan fácil. Entonces, ya Así es. California lo dijo, yo aquí los apapacho, los protejo y no acepto las políticas públicas, las directrices ejecutivas de Trump. Entonces, bueno, así como ese estado, pues hay otros. Entonces, hay que ir comenzando a bajarle, como dice, ponerse, decía un gobernador poblano, Melquiades Morales, póngase unos hielitos en la cabeza para que se les enfríe un poquito y que los mexicanos, en lugar de dar una voz catastrófica, den una voz positiva de solución, o sea, Claro, crear fuentes de empleo locales, no depender de la economía americana. Por ejemplo, dicen, pues no compres en Walmart, ¿no? No vayas a Horrera, no vayas a negocios de corte gringo. Bueno, pues la gente sigue yendo a esos lugares, ni ujú, modo. Bueno, pues vete a la central de abastos, al mercado, no consumas tecnología americana que no necesitas, porque quieres una televisión que tienes de X cantidad de pulgadas y ahora quieres una de 80, ¿no? Porque el vecino la tiene y tú eres presumido. Pues tampoco, ¿no? O sea, tienes que ahorrar, así es. tienes que depender precisamente de lo que tienes y comenzar a ver la tecnología mexicana, que sí es buena. Y ahí te digo, ya te puse un ejemplo. Volkswagen, aunque sea alemán, se Ujú. arma en Puebla, es mano de obra poblana, obviamente las piezas caras pues vienen del extranjero, bueno, Muy es el bien. negocio. Pero Rodolfo, bueno, pues es parte agradecemos del mucho tu escenario que estamos viendo. agradecemos mucho tu participación, de verdad, siempre nos traes un surtido de temas, todos muy interesantes, bien desarrollados. Tus redes sociales, Rodolfo, por Gracias. favor. Bueno, me pueden seguir en Factor Radio, en Espiral Comunicaciones, como siempre, cada 8 días, desde hace algunos años. Y el sitio oficial que ahora maneja mi hermano es www.eprensa.info, en donde ya se conectan a todos los sitios que manejamos. Gracias, gracias, Rodolfo. A Un ti. saludo a Eres casa. muy amable. Un saludo a todos. Gracias.